¿Cómo están? Hola, buenos días. Vamos a conocer en esta hora que vamos a estar juntos qué priorizan los inversores a la hora de decidir los activos en los que invierten y qué rol tienen los directorios en ese marco. Para ponernos en tema, quiero compartir un video de igualdad de género con ustedes, que es uno de los 17 objetivos que tiene, que digamos, trazó Naciones Unidas para transformar el mundo y para contribuir al desarrollo sostenible. Fue acordado por todos los miembros, los países miembros de Naciones Unidas, y le pido a Augusto si lo puede poner, por favor. Voy de nuevo. La expresión entonces en el mundo de las finanzas de estos objetivos que mencioné se conocen como inversiones ESG y son aquellas que cuentan, digamos, o contemplan el cuidado del medio ambiente, el impacto social, género es parte del impacto social y el gobierno corporativo. Esta iniciativa nació hace muchos años, casi cerca del 2004, y fue cobrando fuerza, digamos, a través del tiempo, pero probablemente a partir del 2019, donde compañías de, digamos, de la talla de BlackRock, de Goldman y de otras tantas, lograron comprometerse públicamente para propiciar estrategias de inversión en activos sustentables. Vamos bien hasta acá, ¿verdad? Porque escucho algunos ruidos. ¿Estamos bien? Si me cuentan los organizadores. Sí, estamos bien. Genial. Disculpas, escuché un poquito de ruidos. Entonces, les contaba, digamos, de este compromiso, digamos, de los administradores y gestores de dinero hace unos años, y la respuesta en el mercado se hizo sentir, es muy buena. Solamente en el primer trimestre del 2020, el flujo para este tipo de inversiones sustentables fue de 45 billones de dólares. El interés de los inversores es creciente y las proyecciones, por lo menos las de Bank of America que he visto, indican que en Estados Unidos el 50% de las inversiones para el 2025 van a ser inversiones responsables o inversiones sustentables. En nuestro país ese recorrido por supuesto que es más pequeño, pero tenemos muchas compañías comprometidas también con la sustentabilidad. Hubo colocaciones privadas y colocaciones públicas. Algunas, o sea, fueron aproximadamente 8 vinculadas a bonos verdes, y ahí los emisores fueron la provincia de La Rioja, de Jujuy, de Banco Galicia, el Vice, Itaú, Plaza Logística, AES, y también hubo un bono emitido, un bono de impacto emitido por Banco Ciudad. Bien, después de esta pequeña introducción, ahora sí quiero presentarles a dos profesionales líderes en sus compañías, en Goldman Sachs y KPMG, Agostina Pecci y Tamara Bieniski. Agostina es directora ejecutiva en Goldman Sachs, responsable del equipo que cubre clientes soberanos, institucionales y corporativos en Latinoamérica y el Caribe. Es especialista en renta fija, en créditos estructurados, en commodities y monedas. Y Tamara es socia de KPMG, es responsable de la estrategia comercial de KPMG Argentina y está a cargo de diversidad e inclusión.
Entonces, bueno, mi primer pregunta para vos, Agostina, como representante de un inversor institucional como Goldman, quería saber cuáles son para vos los indicadores claves que demandan los inversores para apoyar proyectos de ESG y cuán relevante te parece que es política de género en esa demanda. Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación. Estamos pasando por un proceso de transformación de cómo los inversionistas piensan eh, en el riesgo y cómo deciden en qué invertir. Ya hace varios años el factor medio ambiente tomaba un rol muy importante en cómo los inversores decidían en invertir y diversificar su dinero. Y eso, conforme nos fuimos volviendo más conscientes de los impactos cruzados que tienen otras cuestiones, como la gobernanza de una organización, los aspectos sociales del proyecto, y también el tema medioambiental en un sentido más amplio, generaron una conciencia y por ende una forma de analizar una inversión mucho más amplia, ¿no? Y hoy en día el tema de género se volvió un eje primordial cuando uno estudia un proyecto, tal vez cuando hablamos, como vos decías en tu introducción, de inversiones ESG o ESG, la S social tiene un fuerte enfoque en el tema de género. Y para simplificarlo, te diría que lo piensan de dos maneras. La primera, que cada vez se ha vuelto más importante, incluso con fondos dedicados exclusivamente al tema, a cerrar esta brecha de disparidad de género en distintos sectores, es el tema de alinear nuestros valores con nuestras inversiones. Y esto no es solamente relevante para las nuevas generaciones, es muy relevante a la hora de mirar cómo diversificamos nuestro portafolio, ¿no? Y es algo que exigen tus accionistas. Y en este sentido entra la importancia de ver inversiones donde haya diversidad en quiénes son los líderes que manejan el proyecto y también qué es lo que estos proyectos, para qué se van a utilizar los fondos para los que estoy prestando. El segundo componente, y tal vez más racional y tangible, es el tema de que ya hay muchos estudios que demuestran que una compañía que tiene una diversidad en su liderazgo, no solamente en su cabeza, digamos, o en su fundador, en su CEO, sino también en puestos importantes de toma de decisiones, llevan a resultados mejores en cuanto a ventas o productividad. Entonces, interesante que los inversionistas estén exigiendo este tipo de métricas a la hora de invertir, de para qué se va a utilizar el dinero y para qué estoy prestando, en el sentido amplio de la palabra, y tal vez para empezar a darles un poquito de contenido de lo que vamos a estar viendo hoy a lo largo de esta hora, con Sigrid y con Tamara, es interesante que ya esa información se vuelve más y más transparente para los inversionistas y tanto, por ejemplo, Reuters como Bloomberg tienen índices en los cuales van traqueando estos componentes en las empresas que los inversionistas monitorean a la hora de invertir. No solamente proyectos que, por ejemplo, Goldman u otros bancos analicemos desde el punto de vista de project finance o un financiamiento nuevo para una empresa, sino empresas que ya están listadas, que queremos o que ya tienen instrumentos en el mercado secundario, ¿cómo evaluamos si están o no siguiendo estas métricas? Genial, genial. Justo te iba a preguntar, porque recién lo planteabas como, digamos, la medición de tus inversiones y tener ciertos benchmarks de ESG. Cuando entras como en un project finance, ¿cómo medís si están las políticas, por ejemplo, de género implementadas y ejecutadas? Es una excelente pregunta y todavía estamos aprendiendo mucho de esto. Lo estamos haciendo proyecto a proyecto en muchos casos y estamos rompiendo nuevas barreras, ¿no? Por ejemplo, este año fue un año de pandemia, un año en el que redireccionamos un montón esto se aceleró, digamos, ¿no? Porque si antes era algo que teníamos presente, se volvió algo mucho más importante durante la pandemia, mucho más importante para los inversionistas y también estando todos encerrados y viendo el efecto que tenía la pandemia sobre sectores muy vulnerables de la economía, sobre
puestos de trabajo que muchas veces tienen las mujeres que no son fáciles de convertir a un puesto de trabajo virtual, y por ende sectores que se volvieron mucho más afectados por esta situación, hizo que se acelerara todo. Entonces espero que ese sea tal vez un aspecto positivo que nos traiga esta situación tan triste que estamos viviendo, que tiene que ver con que calificadoras, por ejemplo, tomen nuevas métricas y medidas para analizar un proyecto que excedan el riesgo crediticio del proyecto o el tema medioambiental. Ese es un punto bien interesante. Por ejemplo, en los proyectos que sacamos durante este año, muchos tuvieron el rating de bono sostenible o bono de género, que fue rateado por una calificadora, por ejemplo, Vigeo, que es una calificadora que se enfoca solamente en temas de sostenibilidad y ESG. El segundo componente es trabajar en asociación con multilaterales. Eso para nosotros y para muchos bancos del sector se volvió clave, no solamente porque los multilaterales te pueden dar el componente de una garantía parcial para que el proyecto no solamente tenga el uso de recursos que uno quiere, sino también que tenga el costo que lo permita viable, hacer viable, sobre todo cuando pensamos en pequeñas y medianas empresas, o en vivienda social para mujeres, o en créditos para apoyar determinados sectores de la economía, incluso en economías que están tradeando a un costo de recursos como jurisdicción muy alto. Por ejemplo, es el caso de Argentina, pero también es el caso de Ecuador, donde logramos viabilizar financiamientos. El hecho de que tengas esa garantía del multilateral ayuda a reducir los costos de nuevos proyectos de Project Finance. Pero también las multilaterales y Vigeo, como calificadora especializada en el tema, nos ayudan a monitorear el proceso durante la vida de la transacción y durante la vida del proyecto, hasta que se logra el repago. Entonces, creo que eso es importante, porque los inversionistas hoy nos exigen no solamente la foto el día uno de si esta es una compañía liderada por mujeres, o es una compañía que sigue prácticas de género, o es una compañía que produce algo que nos va a ayudar a cerrar esta brecha de género, pero también qué pasa con esos recursos durante la vida del proyecto, y se va a respetar eso. Creo que esa composición de tener un monitoreo constante de las calificadoras y tener a un consultor del BID, por ejemplo, o del Banco Mundial atado al proyecto y siguiéndolo, nos ayuda a dar esa transparencia y esa información que los inversionistas hoy nos exigen en esos nuevos proyectos o Project Finance. Ok, genial, gracias. Tamara, vos que estás del otro lado, en KPMG ustedes piden la representación de las mujeres en los directorios. ¿Vos ves algo de esta corriente que cuenta Agostina? ¿Me contás cómo lo miden, cuánto hace y cómo ves la evolución? Bueno, primero, buenos días y muchas gracias por la invitación. Agostina hablaba y yo tomaba nota y digo, ella viene a traer como todas las buenas noticias, y yo digo, qué mal mi papel porque yo vengo a traer las no tan buenas. Bueno, nosotros en KPMG y yo también colidero. Perdón, Tamara, te enmudeciste. Ahí va. Me parece que se tocó algo del control. Ujú. Arranco de nuevo, no sé qué escucharon. Lo de Dale, por favor. la primera parte, bueno, que decía que Agostina trae todas las novedades esperanzadoras de lo que vendrá, que en Argentina lo vemos bastante más lejano, y yo tal vez traigo los datos de nuestra realidad actual en Argentina. En KPMG, hace ya 3 años, todos los años hacemos un estudio junto con Revista Mercado, buscando conocer cuál es el número de mujeres en puestos de decisión de las empresas más grandes de la Argentina, de las 1000 empresas de mayor facturación en Argentina. Este año se hizo por tercer año consecutivo, y los números lamentablemente en estos 3 años no variaron. O sea, venimos, creo que muchas empresas, trabajando en cuestiones de ver qué acciones podemos tomar dentro de nuestras empresas, qué aporte podemos hacer a la comunidad de negocios. Sin embargo, cuando tomamos las 1000 empresas de mayor facturación de nuestro país, el PBI más importante, vemos que el porcentaje de mujeres en directorio, que sería el órgano máximo y donde se toman las decisiones más importantes de las compañías, solo el 10% aproximadamente, poquito más, poquito menos, está ocupado por mujeres. Entonces yo recién la escuchaba a Agostina y tomaba nota de algunas cosas que me parecen interesantes para seguir viendo acá localmente, y digo,
el tema está en agenda porque decía que muchas organizaciones trabajamos en ver dentro de nuestras corporaciones qué podemos hacer para mejorar, no solo en directorio, sino qué acciones internamente podemos hacer para mejorar la participación de mujeres en nuestras empresas. Hay distintas organizaciones sin fines de lucro que también trabajan muy orientadas a ver también qué acciones se pueden hacer para mejorar esta participación o para trabajar sobre su capacitación o sesgos, distintas iniciativas. Y no sé si se escuchó, también comentaba que colidero junto con Gabriela Terminielli, Women Corporate Directors, de la que Silvi también es parte, que es una organización global sin fines de lucro que agrupa la élite ejecutiva mundial, o sea, todas las CEOs, presidentas y directivas de grandes corporaciones y dueñas forman parte del grupo de WSD en el mundo. Cuando empezamos a trabajar con Gaby para WSD en Argentina, vimos que empezamos a conocer muchas mujeres que ocupaban estos roles, sin embargo no eran tan conocidas en el mercado. Creo que, por un lado, falta más visibilidad a esas mujeres talentosas que tiene nuestra Argentina, y por otro lado, seguimos viendo que el número es bajo. Entonces, cuando yo la escuchaba recién a Agostina, pensaba y digo, ¿qué pasa que nosotros acá estamos tan lejos de eso, no? Digo, qué importante que es esa presión que pueden hacer los inversores, porque en el fondo lo que con el correr del tiempo trabajando sobre esta temática y qué pasa con el rol de la mujer en puestos claves, vemos que esto, hasta que no tenga un impacto en el negocio, los números es difícil cambiarlos, porque en definitiva las empresas buscan hacer negocios y hasta que realmente no genere un impacto en el revenue o en el resultado final de las compañías, es muy difícil que haya un cambio, o lo va a haber, pero en un tiempo que nosotros no lo vamos a llegar a ver. Entonces yo la escuchaba a Agostina, y también, si querés, puedo compartir casos de otros países en donde tomaron medidas y están muy alineadas con lo que decía, con lo que comentaba ella. Te voy a contar el caso de España. La escuchaba a Agostina y pensaba, ella está hablando de presiones que ejercen o los multilaterales, o que ejercen los inversores, o a la hora de dar un préstamo, o a la hora de invertir en una compañía que claramente es clave. Si te cuento el caso de España, en España no hay cupos, no existe la ley de cupos. Sin embargo, en los últimos 5 años aumentó un 10% la participación de mujeres en directorio. Entonces, cuando con Gaby empezamos a analizar a ver qué había pasado en España, del 2015 al 2020, vimos que sin haber cupos, el órgano de Contralor empezó a exigir que las empresas que no tenían mujeres en directorio, obviamente las empresas cotizantes, tuvieran que explicar por qué no tenían mujeres capacitadas en sus organizaciones para tener esos puestos. Eso empezó a incomodar a los directorios o a los accionistas, y los números empezaron a cambiar. Estamos hablando de un cambio de un 10% en 5 años, del 17, creo que del 17 al 27, casi un 30%, lo cual es muy significativo, porque yo recién les decía que en Argentina hace 3 años que mantenemos el 10, no nos movemos del 10. Entonces, claramente lo que pasó en España, y hay otros estados también en Estados Unidos que nos contaban, directivas que son miembros de WSD, nos contaban su realidad muy alineada con lo que contaba Agostina, y es, yo estaba sentada en un directorio, éramos 2 mujeres. En la renovación decidieron cambiar a la mujer que tenía sentada al lado mío, y justamente los inversionistas dijeron, si no volvés a poner otra mujer, no tenés nuestro apoyo para la renovación del directorio. Entonces digo, lo que cuenta Agostina no es de manual, no es algo escrito, son realidades que yo veo desde KPMG en las empresas. Vos sabés que la mayoría de nuestros clientes son clientes globales, son realidades que están sucediendo, no es teoría. Y esas realidades que están sucediendo son las que realmente generan impacto. Y creo que es hacia donde hay que ir. Claramente eso está muy atado, y ahí me meto en otro tema, que es el tamaño de nuestro mercado de capitales. Argentina cuenta con un mercado de capitales, no les tengo que contar seguramente a ninguno de los que está escuchando, pero
con un mercado de capitales tan chico que es muy difícil. Y el otro día yo le preguntaba a Agostina, ¿qué pasa? ¿Cuándo va a llegar eso a Latinoamérica o específicamente a Argentina? Porque creo que es clave la presión que pueden hacer los inversores para que esto Perfecto. cambie. Seguro, mencionaste el caso de España y mencionaste el tema de cupos y este año, digamos, tuvimos esa novedad de que las compañías van a tener que incorporarlos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te sentís respecto de los cupos? Y si además de los cupos, ¿crees que hay alguna otra cosa más para hacer sumada a digamos, a este enforcement que hacen los inversores institucionales y los cupos? Mira, a lo largo de estos últimos años, diría de estos últimos 2 años, es como que fui mutando en mi forma de verlo, ¿no? Yo la verdad que al principio, no, cuando empecé a trabajar hace 4 años o a meterme más en esta temática, no estaba a favor de los cupos. Hoy en día, y mirándolo desde otra perspectiva, y si querés, parándome en el lugar de todas esas mujeres talentosas que fui conociendo y que tal vez me fueron compartiendo sus historias, y algunas llegaron, otras llegaron con dificultad, otras se encontraron con trabas, otras comentaban que te tenías que masculinizar para poder llegar, o que se arreglaban las cosas en un bar. O sea, hay un montón de situaciones todas heterogéneas que hacen a que yo, trabajando en temas de género, me pregunte y diga, bueno, pero ¿está tan mal el cupo? O sea, ¿no deberíamos buscar un acelerador para que esto que estamos viendo también con números, que no evoluciona, que todos hablamos y queda bien hablar de que hacemos cosas para mejorar el tema de género? Ahora, vamos a los números y los números no cambian. Entonces vos me preguntás si estoy a favor, no estoy a favor. En Argentina, digamos, el cupo se puso en la IGJ, que tiene impacto solamente en Capital Federal, ¿no? O sea, tenemos todo el resto del país que está por fuera de eso, con lo cual es bastante puntual. Yo lo que creo, y para mí esto es lo clave, es que hay que pasar del dicho a la acción. Para mí eso es algo concreto. Y ayer en una reunión me preguntaban, pero bueno, ¿pero qué es la acción? ¿A qué llamamos acción? Bueno, llamamos a la acción a que, así como los inversionistas tienen posibilidad de ejercer presión, yo creo que cada uno de los grandes jugadores en el mercado tenemos posibilidades de ejercer presión. ¿Qué quiere decir esto? Presión en el buen sentido, no constructiva, y es funcionar como un acelerador. Cada uno de nosotros o de las grandes empresas somos decisores en el mercado, o tenemos en determinadas cuestiones algún peso a la hora de que nos contraten o contratar servicios. Entonces digo, ¿no llegó el momento que cada uno en su sector se puedan unir empresas del mismo sector y pensar qué podemos hacer para que esto cambie? Ya sea, no sé, en el sector financiero, una tasa preferencial a empresas que cumplan con determinados requisitos; en el sector de servicios, algún beneficio también de algún costo preferencial, o algún beneficio, el que sea, que la compañía pueda aportar a aquellas compañías que sean proveedores propias y que tengan que cumplir con determinados requisitos para poder ser un nuevo proveedor. Creo que si las empresas de distintos sectores trabajamos juntos para pensar qué aporte podemos hacer a la sociedad, no solamente en género, pero en todo lo que tenga que ver con sustentabilidad, con género, con las minorías, o sea, todo lo que tenga que ver con ESG, creo que la comunidad de negocios tenemos que realmente hacer un aporte concreto juntos, cada industria o cada tipo de negocio, sumado también a los, si querés, acá el mercado de capitales es chico, es verdad, con lo cual que los inversores generen esa influencia de la que hablaba Agostina es más limitado en cantidad, ¿no? Pero sabemos todos que los bancos o los multilaterales sí otorgan préstamos, o sea, hay lugares por donde podemos ir entrando. Entonces creo que pasa por ahí, que estamos en un momento en que tal vez tenemos que trabajar juntos, aunque seamos competencias de distintas compañías en distintos sectores, y ver qué aporte podemos hacer a la comunidad de negocios para que esto evolucione como pasa en el resto del mundo, ¿no? Cierto, cierto. Y además es un espejo un poco de lo que decíamos al principio, ¿no? Que en definitiva también todos los países, más allá de sus diferencias, etcétera, propusieron este acuerdo marco. Sería como una especie
de que nosotros también podamos emular eso entre los diferentes sectores y hacer que las inversiones sustentables crezcan en Argentina. Ahí voy con Agostina con dos preguntas. Una es si los países priorizan, digamos, los inversores, perdón, priorizan países que tienen alguna relación o alguna regulación vinculada a los cupos. Y un poco hablando de los mercados y del tamaño de los mercados, quería saber, Agostina, tu experiencia en la TAM con ESG y en género. Sé que ustedes participaron de un bono en Ecuador, que es un país que también reestructuró como Argentina, así que ¿nos contás un poquito? Sí, claro. Y creo que esto es una buena pregunta, siguiendo con lo que mencionaba Tamara, sobre todo en el tema de directorios y diversidad, digamos, de liderazgo en cuanto a que haya mujeres. Y sé que es un tema, y lo conversábamos con Tamara y con vos, Sigrid, antes del panel, sé que es un tema que genera debate, ¿no? Y está bueno que haya debate. Y sé que es importante ir a la acción, y creo que estar todos acá conversando hoy es parte de concientizarnos e intercambiar ideas. Entonces lo quiero hacer desde un espacio de mucho respeto hacia las opiniones que pueda haber en la gente escuchándonos, porque sobre todo en mercados emergentes, cuando uno se sienta a conversar con ejecutivos, con personas que tienen la capacidad de accionar estos cambios de manera más ágil, se genera a veces la pregunta, y al menos en conversaciones que he estado, surge el tema de, bueno, pero ¿por qué no damos igualdad de oportunidades en lugar de siempre enfocarnos en la igualdad de resultados, ¿no? En cuando pensamos en cupos o generar ese resultado de manera inmediata. Y yo creo que por ahí es una combinación de ambas, ¿no? O sea, en algunas cosas podemos trabajar en igualdad de oportunidades, por ejemplo, cuando pensamos en nuestros pasantes o cuando pensamos en las generaciones de analistas que entran a todas las industrias que nos están escuchando. Los inversionistas ven con muy buenos ojos que contraten, por ejemplo, de las universidades egresados tanto mujeres como hombres. Entonces uno puede ahí aplicar por ahí una igualdad de oportunidades, entrevistarlos con situaciones muy parejas y luego contratar porcentajes parecidos, si, digamos, si los resultados así lo ameritan. Y van a ver que hay un montón de egresadas, incluso en Argentina, profesionales mujeres excelentes, eh, igual que en el resto de Latinoamérica, ¿no? Si alguien nos está escuchando con multilatinas o empresas que tienen representación en más de un lugar. Creo que en puestos gerenciales, y hoy en día hay un enfoque grande de los inversionistas, las multilaterales y organizaciones como las que mencionaba Tamara, que se van a enfocar en ayudarlos en alcanzar esa representación de mujeres en los directorios. Y esto es extremadamente importante, más allá de que el mercado de capitales sea más chico en Latinoamérica, en Argentina en lo particular, más allá de que estemos pasando por un proceso de reestructura o ciclos económicos diversos, tal vez incluso es una buena oportunidad, cuando tal vez los costos de fondos están altos, para enfocarnos en organizarnos casa adentro. Porque el mundo va en esa dirección, los inversionistas van en esa dirección. Y no es solamente el costo del dólar incremental de financiamiento que obtengamos o la capacidad de refinanciarnos, es también temas de asesoría financiera. Por ejemplo, Goldman fue un paso más allá y dijo, no vamos a tomar mandatos de asesoría financiera de ninguna compañía que no tenga al menos un director diverso. Entonces, tiene más que ver con si querés que te represente un banco de primera línea, si querés obtener un financiamiento multilateral. Tenemos que empezar a pensar de esa forma y, como bien decía Tamara, pasarnos de ahí, de mirarnos casa adentro y pensar, por ejemplo, con quiénes queremos hacer negocio, con quiénes nos queremos asociar, cómo cómo pensamos en nuestros procesos de marketing y cómo vendemos nuestro producto, cómo le hablamos a nuestros empleados, cómo los entrenamos para pensar en esos sesgos que a veces tenemos a la hora de contratar, de pensar en la persona que se parece a nosotros, que fue a nuestra misma universidad o colegio, que practica el mismo deporte, y pensar más allá de esas limitaciones, porque siento que cuanto más impongamos eso en nuestra propia cultura y nuestros propios valores, más vamos a poder retener y promover mujeres para generar ese crecimiento más orgánico que mucha gente defiende, pero al mismo tiempo vamos a ser más atractivos a la hora de atraer financiaciones, atraer a las mejores estructuradores o asesores del mundo a que nos acompañen,
Y también yo siento que el resultado, en base a lo que hemos visto de reportes actuales del Banco Mundial, del BID, de McKinsey, probablemente veamos también un impacto en esa diversidad de voz alrededor de la mesa, en nuestras ventas, en nuestra productividad, que obviamente hace que nuestro riesgo de crédito baje y de nuevo obtengamos recursos a costos más bajos. Entonces, creo que es una combinación de igualdad de oportunidades, igualdad de resultados. Creo que tenemos que atacar los temas al mismo tiempo y a veces me gusta dar un ejemplo sencillo que espero no moleste a nadie y no genere insensibilidad, que tiene que ver, por ejemplo, con mi colegio. Mi colegio era solo de varones y en el 92 decidieron hacerlo mixto y se generó la duda, ¿qué hacemos? ¿Lo volvemos mixto en todos los cursos al mismo tiempo o empezamos con las generaciones del 92, 93, etcétera, empezando a generar ese colegio mixto para que sea más fácil, por ejemplo, que los chicos se adapten, la cultura interna, cómo se van a comportar chicos que ya vienen hace mucho tiempo, solo varones, los baños, o sea, cómo vamos a manejar todo en el colegio? Y el colegio decidió ir mixto en todo el colegio. O sea, desde la camada que recién arrancaba y se iba a empezar a comportar con una cultura y unos valores en el 92, o los cursos que ya venían con más años trabajando con solo varones. Y se logró, y el colegio logró ajustarse a eso, y yo creo que tuve una formación muchísimo más rica, pudiendo estar en ese contexto mixto, que si hubiera estado en un colegio solo de chicas o los varones solo de varones. Es solo una simplificación. Cada líder de empresa, cada líder de un sector de, de influencia en nuestra sociedad y en Latinoamérica en general va a tener que tomar la decisión de cómo lo implementa, pero tal vez en lugar de cerrarnos a un mecanismo o a otro, tal vez es bueno integrarlos y trabajar para llegar a directorios más diversos. Ok, buenísimo. Te quería preguntar, ¿no nos contás del bono de Ecuador, del bono de impacto que lanzaron en Ecuador? Sí, sí, perdón. No, no, El tema de directorios y de cupos es tan fascinante que no, no uno hay problema. sí, sí, claro que sí. Entonces nos dimos cuenta que algunos inversionistas y algunos sectores de la economía, del mercado de capitales, querían poder invertir más en mercados emergentes. Y algunos sectores de la economía son chicos y otros que tenían proyectos muy interesantes, lo que estaban encontrando era trabas al costo de fondos. Y esto es algo que probablemente sea interesante para Argentina en este momento, porque cuando uno ve lo que está pasando con el costo país, le tenés que agregar una prima adicional por iliquidez, eh, por estructuración, porque muchas veces requiere alguna diligencia adicional que un bono de gobierno que es líquido y solamente se transa entre partes, y entonces eso hace que el proyecto automáticamente se vuelva no viable. Ecuador estaba en esa situación en enero, pre-reestructuración y pre-pandemia. El costo de Ecuador de recibir fondos era de 12% y cualquier proyecto, imagínenselo a 13, 14, 15, por más bondades que tenga y por más que el uso de los recursos fuera para ESG, evidentemente decían no es factible, no es viable ir adelante con el proyecto. Entonces, el hecho de que Ecuador como país tuviera el objetivo de apoyar a comunidades con mujeres, con discapacidades y ir a generar viviendas sociales es algo que nos llamó la atención. Finalmente, les cuento al final de la historia, emitimos el primer bono social soberano de Latinoamérica, y en muchos casos alguna gente dice que del mundo, aunque soy más cuidadosa ahí porque los soberanos han estado haciendo financiamientos de impacto y de repente para que se considere el primer bono soberano del mundo tiene que ver con algunas cajitas que vamos chequeando como el tema de la calificación, del monitoreo constante, etcétera, para llegar a ese estándar, digamos, de bono social que queremos alcanzar en todas las colocaciones. Pero ¿qué fue este bono? Fue un bono con una garantía parcial del Banco Interamericano de Desarrollo del 60%, lo que nos permitió bajar el costo de 12% a 7 un cuarto. Es un ahorro muy material para un soberano que no hubiéramos logrado incluso con otras condiciones, digamos, de mejora crediticia, como pignorar o colocar como colateral otros activos de gobierno. Nos permitió un ahorro muy importante, y lo que estaban pensando hacer era financiamiento para vivienda social, para vivienda del extracto más bajo de la población, que en el caso de Ecuador se financiaba con casas, imagínense, de eh, 20.000, 30.000 dólares, que obviamente para un banco del tamaño de Goldman Sachs, sin tener presencia local en Ecuador, era algo muy difícil de alcanzar. No podemos estar originando cartera de créditos. Pero lo que sí pudimos hacer junto con Ecuador
es apoyarlos en un programa que se llama Casa para Todos, que apalancándose de los bancos locales, armó un fideicomiso, colocó todos los recursos, que fueron 400 millones que levantamos a 15 años, que en ese momento era un punto de la curva más largo que el que estaban alcanzando, con un ahorro importante sobre lo que estaba la deuda internacional, con esta garantía del BID, y luego este fideicomiso compraba cartera para este segmento de la población con determinadas especificaciones que los bancos locales estaban otorgando. Y fue un crédito muy lindo que nos abrió luego la puerta en cómo pensar durante la pandemia para hacer bonos de género y bonos de sostenibilidad que sacamos con otras multilaterales, como pudo haber sido el Banco Mundial o MIGA, una agencia del Banco Mundial, durante la pandemia, ¿no? Genial. ¿Hay otros proyectos en la TAM que quieras contar? Sí, la verdad que el pipeline que teníamos, por ejemplo, de PPP de infraestructura, que era una parte muy importante de lo que hacíamos en los últimos, te diría, 7 años, y obviamente con ese lente de mirar el tema medioambiental, hoy mutó a ser un pipeline mucho más diverso, donde los proyectos que tenemos tienen que ver, por ejemplo, con integración de mujeres y créditos productivos para mujeres. Tenemos un enfoque grande en el tema social, en un punto de vista más amplio, todo lo que tiene que ver con eh, eh, manejo de comunidades indígenas al lado de proyectos de infraestructura grandes, temas de manejo de agua y reutilización del agua para volver comunidades más inclusivas. Los invito a pensar de manera amplia en los proyectos, porque hoy en día lo que se considera ESG tiene varias variables, entonces si podemos trabajar en mostrar el impacto que eso tiene, creo que no hay proyecto que a veces se quede afuera, sobre todo en Latinoamérica donde hay tanto para hacer. Por ejemplo, el tema de comunidades que hoy no están urbanizadas, más atado al tema del bono social que sacamos en Ecuador, es algo que está, por ejemplo, evaluándose no solamente en Latinoamérica, sino también en el Caribe, eh, para intentar generar un estándar mínimo de vida en cuanto a vivienda, por ejemplo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, última pregunta, así dejo abierto después para la gente que nos está escuchando. Les quería preguntar, bueno, Tamara, recién mencionaste WSD, soy parte, pero quería que compartas ahí un poco cuál es el objetivo de WSD, qué acciones de género toman ustedes en KPMG, y lo mismo para vos, Agostina, con 10.000 mujeres, que nos cuentes un poco más del proyecto que también estás liderando dentro de tu compañía. Dale. Primero, agregando a lo que dijo recién Agostina, pensaba y digo, qué interesante si pudiéramos como país generar algún tipo de incentivo. Obviamente esto es más definiciones desde la política, pero digo, qué buen momento para la Argentina sería si pudiéramos dar algún tipo de incentivo para que esos inversores vengan en este momento a invertir a Argentina. Qué interesante sería para aumentar justamente el mercado de capitales. Sería una gran fuente de trabajo, movimiento en todo sentido. Digo, la escucho contando lo que se hizo en Ecuador y también sé todos los proyectos que tienen, mismo en Latinoamérica, no hay que hablar de Estados Unidos o de Europa. Digo, qué interesante sería que pudiéramos eso, generar algún incentivo para atraer inversiones y que nos acompañen en el crecimiento que tanto necesitamos. Bueno, ahora sí, no quería dejar de decirlo, porque me parece súper interesante e importante para nuestro país. Yendo a WSD, WSD es como dije antes, una fundación que tiene presencia en todos los continentes alrededor del mundo. En cada país hay uno o más capítulos, dependiendo del tamaño del país. Y el foco principal que tiene es, como decía antes, en nuestro país hay muchísimas organizaciones de mujeres que hacen grandes cosas. El foco que tiene WSD y es un diferenciador es que en WSD trabajamos para esas mujeres que ya llegaron, para esas mujeres que ocupan puestos de decisión hoy en día. Y el objetivo que tenemos justamente es, primero, ser un semillero para los headhunters, no solo en Argentina, sino a nivel mundial. WSD les permite y contacta a las miembros de cualquier país del mundo con los headhunters que están buscando puestos en boards alrededor del mundo, y en un momento como ahora, que en todos los países nos dimos cuenta que podemos estar sentados en cualquier lado y prestando servicios
a cualquier otro país, creo que es clave porque te da ese acceso a poder ocupar un directorio, si querés, en India, en China, en donde quieras, sentado desde acá donde estoy sentada ahora. Así que eso es un valor que genera Women Corporate Directors. También ayudamos a dar visibilidad a las mujeres que forman parte de nuestra red, con eventos, con los medios, sobre todo trabajamos muy cerca tratando de que los eventos que generan los medios sean más inclusivos cada vez más. Y lo que nos atraviesa es el buen gobierno corporativo y las mejores prácticas a la hora de ejercer la profesión, ¿no? Cualquiera sea la profesión, pero el rol del director. Y desde KPMG, KPMG es main sponsor de WCD en el mundo. En KPMG a nivel internacional hace muchísimos años se trabaja en todo lo que tiene que ver con ESG, y mi parte sobre todo es en temas de género, pero en KPMG en el mundo se trabaja hace muchísimo con estos temas. Y bueno, en Argentina tenemos nuestras normativas internas tratando de hacer. Yo entré a KPMG hace 20 años, había una sola socia mujer. Hoy en día casi el 40% de las socias somos mujeres. Bueno, por primera vez yo estoy a cargo de la estrategia comercial, que es la primera vez que hay una mujer, fui la primera mujer en toda Latinoamérica. Lo bueno también es que no solo, nosotros tenemos más de un 50% de nuestro personal es mujer. Eso fue evolucionando, ¿no? A lo largo de todos estos años, justamente por el trabajo que venimos haciendo sobre este tema. Porque uno se pregunta, el 50% de la población somos mujeres, o más del 50%. Las carreras duras, si querés, en KPMG la mayoría son carreras, la mayoría de los profesionales vienen de carreras más duras, contadores, abogados, algunos ahora en sistemas, con toda la evolución de la tecnología y la necesidad. Bueno, ¿qué decisiones, qué políticas tomamos para ser atractivos para este target? Bueno, hoy ya tenemos más del 50% de nuestro personal son mujeres y, como decía, de las socias casi el 40%, que es un número muy interesante, y tenés una mujer en el board y otra en el comité ejecutivo. Así que creo que venimos haciendo un gran trabajo. No quiero por la hora meterme en cada una de las políticas que tenemos internamente, pero sí, algo que sí me gustaría remarcar es que cuando en la compañía realmente se toma conciencia, por un lado de la necesidad, porque la verdad es que es decir, pero pará, si el 50% de la población son mujeres, cuando se reciben la mayoría salen mujeres, yo tengo que ser, o sea, me sirve a mí tratar de ver cómo hago para atraer ese talento, porque estoy diciendo que la mayoría son mujeres. Entonces, si querés, de nuevo, es por una necesidad de negocio. Perfecto. Y te das cuenta que con el correr del tiempo va cambiando la cabeza de los que toman las decisiones. Entonces es un trabajo que invito a hacer en cada compañía. Genial, genial. Muy brevemente, para dar tiempo a preguntas, algo que me preguntaba Siri del programa Goldman Sachs 10,000 Women, 10.000 mujeres, es un programa gratuito completamente para entrenar mujeres que quieran empezar sus propios negocios. Pueden accederlo en Coursera y registrarse gratis, y pueden compartirlo con fundaciones, con grupos de mujeres que quieren arrancar su propio negocio. Es un entrenamiento de 10 cursos de aproximadamente 3 horas cada uno, que en abril de este año, en medio de la pandemia, lo lanzamos también en español y portugués. Es totalmente virtual y flexible. Lo pueden hacer, son 10 módulos, como les contaba, que van a integrar herramientas como negociación, liderazgo, cómo aplicar un crédito productivo, porque lo que realmente creemos es que las mujeres pueden liderar negocio, pueden comenzar emprendimientos, pero todo parte de, primero, sentirse seguras de que lo pueden hacer, y segundo, tener las herramientas para manejar personal, para asociarse, para aplicar a créditos que les permitan realmente crecer ese emprendimiento. Entonces los invito a todos a que lo compartan. Y además los invito a todos a que más a nivel empresas y sector financiero que estén escuchándonos, averigüen online sobre Inversionistas por la Igualdad, una plataforma que está lanzando UN Women, o sea, ONU Mujeres, básicamente para que las empresas, de manera totalmente gratuita, puedan contar, como bien decía Tamaret, KPMG seguramente va a formar parte de esta iniciativa, cuenten en esa plataforma qué es lo que está haciendo su empresa para cerrar esta brecha de género. Por ejemplo, yo voy a contar sobre 10.000 mujeres seguro y estos créditos que estamos haciendo sostenibles y de género, pero creo que a veces, cuando no se nos ocurren ideas de qué implementar y queremos ir a la acción, como decía Tamara, que me pareció fantástico, qué mejor que escuchar qué es lo que están haciendo otras empresas en sus sectores,
y tal vez pensar en replicar ideas, en ver mejores prácticas y todos alcanzar ese resultado que estoy segura que todos queremos, que tal vez vamos a llegar de distintas formas, pero que sabemos que es importante alcanzar. Buenísimo, buenísimo. Gracias por los datos, gracias por los datos. Bueno, tengo acá, me acaba de llegar una pregunta y dice, ¿los cupos pueden ser engañosos al seleccionar mujeres entre el grupo de Friends and Families de quienes toman las decisiones? ¿Debería complementarse con el proceso profesional de selección? Si querés ir, a mí me gustaría Dale, por favor. arrancar. A ver, te lo divido en dos. Para pensar, ¿no? Es una pregunta que me parece que está buena como disparador para que todos los que estamos escuchando la pensemos. Porque es una pregunta que se repite, o sea, que ya se repite mucho, si querés, en el mercado, en el mundo de los negocios. Entonces ahí yo me hago la siguiente pregunta. Las personas que se hacen esas preguntas, ¿se preguntaron alguna vez cómo se eligen cómo se eligieron las personas que hoy están sentadas en la mesa de decisión? Desde mi punto de vista, siempre tiene que haber un proceso profesional de selección a la hora de sentar a la mesa chica a un profesional. Porque digo, sí, puede ser que a la hora de sentar una mujer pueda ser familiar, novia, amiga, secretaria, quien sea, y también puede ser a la hora de sentar un hombre. O el club de los muchachos no existe, digamos. Digo porque está buena la pregunta, pero la tomo más como un disparador para que todos pensemos. ¿Tiene que haber un proceso de selección que acompañe? Por supuesto, desde ya. ¿Y sabes qué? Yo, mujer, hombre, yo quiero al lado mío, en mi mesa chica, al que mejor pueda tomar decisiones, al que más valor le pueda aportar a mi organización y al que me ayude a tomar la decisión más diversa. O sea, yo no quiero ni una mesa todas de hombres ni todas de mujeres. Es más, quiero una mesa que tenga diversidad hasta de profesión, de carrera, de línea de pensamiento. Ahora, es importante cuando nos preguntamos, bueno, pero no van a poner a la amiga, es importante que nos preguntemos qué pasa con el directorio que está sentado hoy. Yo hace poco hacía a una persona de mi misma organización que me hacía esa pregunta, o charlando me tiraba esa idea, yo le decía, yo estoy en el comité ejecutivo. Si les hubieran dado la posibilidad, ingresé hace un año, sí, un año y medio, no me acuerdo, año y medio. Si les hubieran dado la posibilidad, o les hubieran exigido, o les hubieran dicho, tenés que tener una mujer porque de eso depende el desembolso, probablemente cuando se tuvieran que dar vuelta a buscar una mujer, seguramente hubieran elegido a la misma, porque es la que cuando tuvieron, o sea, porque es la que sentaron. Entonces, lo que hubiera pasado es que capaz me hubieran elegido antes. Entonces, es una pregunta interesante, pero yo la tomo más como para que reflexionemos todos sobre cómo se eligieron hasta ahora los puestos de decisión, y coincido plenamente en que esos puestos tienen que estar ocupados por el más capacitado o por la más capacitado, y que tiene que haber un proceso de selección. Pero es clave que sepamos que muchas veces pasa a la inversa. No, la mujer que seguro se pone sensible, y que no. Entonces digo, seamos justos, hagamos un proceso de selección que ocupe el lugar quien más lo merezca, pero tengamos en cuenta que para que las decisiones sean ricas y nuestra empresa gane más dinero, que en definitiva la mayoría, salvo que sea una organización sin fines de lucro, es el objetivo, cuanto más diversa sea la mesa, más interesantes y más fructíferos van a ser los resultados, eso no tengo dudas. Así que era eso lo que quería compartir, simplemente para que reflexionemos todos. Está muy bien, gracias, gracias. Agostina, o sea, fíjate la siguiente. ¿Cuál es la primer política para mujeres que se implementó en tu empresa? Sí, siguiendo con lo que decía Tamara, en el caso de Goldman en particular, tuvimos que implementar varias medidas al mismo tiempo, ¿no? Te mencionaría tres muy importantes, y van súper en línea con lo que decía Tamara, que no puedo coincidir más con cada una de las cosas que dijo. La primera tiene que ver con generar clases de analistas que fueran 50 y 50, y no solamente pensar en analistas que venían de la misma universidad, de las top universidades de Estados Unidos, sino que empezamos a reclutar de manera más amplia, de más carreras,
y también nos enfocamos en que las mujeres se sentaran en puestos de tomas de decisión, que tuvieran una carrera que ya arrancara, por ejemplo, sentadas en trading. Nos empezamos a enfocar en que las mujeres tomaran riesgo, estuvieran en puestos claves de cobertura de clientes, no solamente en áreas de soporte de la organización, como puede ser el área legal o el área de recursos humanos. Realmente seleccionar con ese sombrero de pensar, quiero que esa mujer tenga una trayectoria en la empresa que pueda llegar a un puesto gerencial. Lo segundo que hicimos fue agarrar a todo el middle management, toda la gente que estaba asociados, vicepresidentes, directores más juniors, y les asignamos mentores. Los invitamos a sumarse a redes como la red de mujeres del banco, a discutir dónde estaban, por ejemplo, performance reviews distintos. Empezamos a medir a los managers por qué oportunidades le daban a las mujeres para que ese middle management tenga realmente esa igualdad de oportunidades, que esté en la mesa chica, que se informe para que se prepare para ser un futuro líder. Entonces, la segunda medida fue más que nada entrenar, preparar y asignar mentores o lo que llamamos sponsors, alguien que realmente cuando vos no estás en el cuarto pelea por vos y habla por vos cuando tu voz todavía está un poco bajita y te sentís preparada y lista para levantar la mano cuando se abre una oportunidad, que alguien lo haga en tu nombre porque te conoce y sigue tu situación. Y lo tercero y muy importante es que cuando nos dimos vuelta y no encontramos a las mujeres correctas, las buscamos en otros lugares. Por ejemplo, para investment banking las encontramos en estudios jurídicos. Y pensamos, ok, tal vez esta mujer no tiene los años de experiencia haciendo determinadas cosas que otros hombres que están en la organización sí, pero sentimos que pueden venir y hacer catch-up muy rápido, vamos a invertir en ellas. Entonces el banco sí, en lugar de cuando se dio vuelta y no encontró todas las mujeres que necesitaba listas para tomar determinados puestos, las buscó afuera. Y eso lo estamos haciendo no solamente en nuestros negocios, sino también en lo que es Goldman Sachs Foundation, en nuestra fundación, para que realmente todo lo que apoyemos tenga esa diversidad de género a la hora de toma de decisiones. Entonces, políticas en los tres niveles, en la gerencia, en el middle management y también en cómo reclutamos a la hora de contratar analistas y pasantes. Perfecto, perfecto. Bueno, tengo casi, me parece la última pregunta por el tiempo, pero hay uno de los participantes que dice, me gustaría que cuenten algo de su recorrido y cuál fue la clave para el recorrido dentro de sus compañías. Bueno, Agus, Dale. arranco yo. Bueno, mi recorrido, bueno, como dije antes, entré a KPMG hace 20 años, en ese momento entrabas por el diario. Soy mamá, tengo 2 hijos, hija única, y estudiaba para contadora. Hice toda mi carrera desde junior hasta socia, como dentro del departamento de auditoría, o sea, bien duro y dirigido. Siempre con empresas muy, muy grandes. Me encantaba, siempre me gustó el cambio, ¿no? Me aburre la rutina, así que trabajar con empresas distintas, jefes distintos. Hasta que en algún momento, si tuviera que marcar dos momentos claves, digamos, en mi carrera, obviamente a lo largo de toda esa carrera hice una carrera hermosa como auditora, pero en esos 20 años me gustaría, para ser breve, marcar dos hitos en mi carrera, ¿no? Como dos quiebres. Uno es el meterme en el programa de traer bueno, KPMG trae a la Argentina y me ofrecen hacerme cargo del liderazgo de Women Corporate Directors, que ahí me acerqué a Gabriela Terminieri para sumarla y liderar juntas ese proyecto. Ella es directora de BIMA. Y la verdad que para mí fue un quiebre por el hecho de que fue como una salida a otro mundo, ¿no? Ese que hablamos tanto de salir de la caja, que muchas veces a las mujeres nos falta un poco. Me generó un salir de la caja, de salir de mi zona de confort, de hacer auditoría. Me marcó muchísimo. Digamos, podría hablar horas de eso, pero la realidad es que me mostró otra parte, digamos, otro todo, porque tiene otro propósito, no es un propósito focalizado en el negocio. Conocí millones de personas nuevas, así que las redes, o sea, me generó, entre otras cosas, participar de redes, esto que estamos haciendo hoy, o sea, participar de redes, conocer gente distinta del mismo entorno, porque es el mismo mundo de los negocios, pero distintas que hace cosas diferentes. Eso fue un quiebre. Y otro podría decir también salir de mi zona de confort, que es después de 20 años de hacer auditoría, y si quería me podría haber jubilado como socia de auditoría sin ninguna duda, salvo que me mandara un moco terrible y algo cambiara.
y hacerme cargo de la estrategia comercial también fue salir de la zona de confort, tirarme a ver de qué se trata, que me encanta, me apasiona, lo hago con mucha pasión y claramente hice bien en dar ese salto, pero también fue un salto importante del que estoy feliz, pero esa decisión no fue fácil. Okay. Les cuento brevemente mi recorrido entonces. Yo me crié en San Antonio de Padua, en la zona oeste de Argentina. No sé por qué, porque en mi casa nadie hacía finanzas. Decidí entrar a la Ditela. Gracias a un préstamo de honor que me dio la universidad, pude estudiar ahí. Y cuando me gradué, la universidad nos ayudaba a entrevistar con algunas empresas. Es una universidad joven, la Ditela. Todavía tengo, miren, mi vaso, que probablemente si hablamos de recorrido le debo a la universidad la posibilidad de haber entrevistado con Deutsche Bank, que fue el banco que me dio mi primer trabajo en Argentina. Y en ese momento tenían un programa de graduados que te permitían ir a estudiar derivados y productos más estructurados afuera, a New York o a Londres. Y como buena argentina, resourceful, ¿no? Intentando obtener un puesto allá, encontré un puesto de trabajo para quedarme en Londres y después en Nueva York, que me permitió obtener una visa para quedarme en el exterior. Y fue un recorrido difícil, a veces muy solitario, faltaban mentoras mujeres que guiaran mi carrera, pero sentía que era una oportunidad única de hacer experiencia y después poder devolver a la Argentina desde otro lugar. Así que me metí en mercados emergentes, para mí era muy importante aprender de mercado de capitales para también trabajar en nuestra región. Me especialicé en mercados emergentes desde muy temprano, llevo ya 14 años dedicada a esto, primero más en la parte de activo, generando alternativas de inversión para fondos de pensiones, compañías de seguro y asset managers, y luego de la crisis de 2008 me enfoqué mucho más en temas de coberturas de riesgos que tuviesen en los portafolios soberanos o corporativos y también financiamiento para distintos tipos de proyectos, project finance, infraestructura y ahora temas ESG. Pasé por Deutsche Bank, Credit Suisse y desde 2013 estoy en Goldman Sachs, primer banco americano en el que trabajo, la verdad que una experiencia muy rica de tener al management mucho más cerca, lo que te permite influenciar más cambio, sugerir distintos caminos, por ejemplo, hoy en día invertir en fintechs, invertir en mujeres, involucrarnos más en programas como el 10.000 mujeres, así que ha sido un camino muy rico. Tal vez lo que más me permite quedarme ligada con la Argentina y con nuestra región es mi trabajo. Obviamente viajo muchísimo para Argentina, pero también reclutar personas de Argentina, ayudar que a las mujeres puedan entrar a finanzas y no sientan las mismas barreras que sentí yo cuando entré ya hace varios años, y que realmente nuestra región pueda continuar obteniendo financiamiento y alternativas para salir adelante y seguir desarrollando esos mercados de capitales locales con el apoyo de inversionistas globales, ¿no? Excelente. Muy inspiradoras las historias, muchas gracias. Bueno, estamos a tiempo, así que les quiero agradecer mucho a las dos la charla de esta mañana. Yo la disfruté un montón. Gracias a todos los que están del otro lado por escucharnos y participar. Tenemos todos un enorme desafío para lograr este crecimiento sustentable, para que la igualdad sea una realidad para todos. Y bueno, requiere de tanta pasión y tanto talento como el de nuestras invitadas. Otra vez gracias a todos y bueno, nos vemos la próxima vuelta. Adiós. Gracias. Gracias.